Hola amigos, saludos una vez más, aquí de nuevo trayendo la explicación y aplicación de lo que sucedió cada uno de los días de Semana Santa, y quiera Dios que podamos abrir el corazón y hacer algo al respecto, no simplemente tener el conocimiento, sino meditar en esto y hacer cambios significativos en nuestra vida que sean para la gloria y honra del Señor y que sean al mismo tiempo para nuestro bien. ¿Qué sucedió el miércoles de Semana Santa? Bueno, en mi opinión, el miércoles fue el día de decisión. El día en que personas que amaban a Jesús, como María, la hermana de Marta y de Lázaro, que vivía en Betania, como Judas Iscariote, uno de los 12, y también los escribas y fariseos y la élite religiosa, los ancianos en el templo, los judíos, que hicieron ellos. Fue un día de decisión, un día en que no hubo mucha algarabía. Jesús no estaba en el templo, Jesús estaba en Betania, pero al mismo tiempo fue un día en que en el corazón de muchos se decidió qué iban a hacer con Jesús. De modo que si de alguna manera podemos presentar esto en nuestro día hoy, nuestra decisión hoy, lo que tenemos que pensar, meditar hoy es qué vamos a hacer, qué decisión vas a tomar tú. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Cómo vas a honrarlo o qué vas a hacer con Él? Pensemos por un momento lo que ha sucedido hasta el momento. Jesús, cada vez que estaba en Jerusalén, Jesús se quedaba en Betania. Interesante que Jesús no se quedaba en la ciudad de Jerusalén, siempre iba con sus amigos. En Betania estaba de nuevo Lázaro, a quien Jesús había resucitado, y a raíz de la resurrección de Lázaro es que se forma la algarabía y que la gran multitud acompaña a Jesús el domingo de Ramos, cuando Jesús sale de Betania, pasa por el Monte de los Olivos, ve el templo, llora y eventualmente entra, o ve el templo no, ve la ciudad de Jerusalén, no solamente el templo, y entra a Jerusalén montado en el pollino, es recibido como el rey, el Mesías, el rey de Israel, y así entra a Jerusalén. Eso sucede el domingo. El lunes, la limpieza del templo. El martes, Jesús regresa de nuevo al templo y allí tiene varios momentos de enseñanza, primero con sus discípulos de camino hacia el templo, bajando del Monte de los Olivos, y cuando está en el templo con los escribas y fariseos. Como decía ayer, Jesús estaba todavía limpiando el templo, pero limpiando no el templo de piedras y demás, no el edificio, sino el corazón. Estaba exponiendo la suciedad que había en el corazón de todos y cómo ellos no estaban listos para recibirle. Ahora, hoy, miércoles Santo, ¿qué sucedió el miércoles de Semana Santa? Jesús había regresado a Betania. Eso nos lleva a hablar un poquito de por qué Betania, por qué cada vez que Jesús estaba en Jerusalén, en lugar de quedarse en la ciudad de Jerusalén, como fuera lógico, cerca del templo, no, él decidía quedarse en Betania. Betania es conocido como la casa del pobre. Todo lugar en Israel y los nombres en Israel, no solamente de personas, sino también de lugares, tienen un significado. Betania era la casa del pobre y allí vivían los amigos de Jesús. Podemos pensar, y todo lo que ocurre precisamente el miércoles de Semana Santa, como María, la hermana de Marta y de Lázaro, viene a ungir a Jesús y vierte un perfume muy costoso en sus pies. Podemos pensar que aunque era una ciudad, o una aldea, mejor dicho, una aldea pequeña, muy pobre, tenía un nombre justo, la casa del pobre, quizás la generosidad que describe el corazón de Jesús había inundado, había afectado, había transformado el corazón de sus amigos. Y podemos entender que Lázaro, Marta, María eran amigos de Jesús. Podemos ver también que allí vivía este Simón, que era leproso, a quien Jesús había sanado. Y quizás, solo quizás, Simón también vivía allí por su condición de leprosidad antes de ser sanado. Quizás era simplemente pobre y tenía que vivir allí. De modo que es un poco significativo el hecho de que en medio de la pobreza las personas están más propensas a abrirse. ¿Por qué digo eso? Porque muchos de nosotros quizás hemos experimentado pobreza y quizás perdamos la oportunidad. Quizás la pobreza nos ha hecho decidir en ocasiones de una manera incorrecta. Yo quiero animar a toda persona que hoy por hoy es pobre, a toda persona que le ha tocado vivir circunstancias difíciles,
y esas circunstancias difíciles le han humillado quizás. Quiero animarte a que pienses y a que hagas uso de las condiciones de vida que por decisión divina o por consecuencias de las decisiones del hombre, no vamos a juzgar eso ahora, te han tocado vivir. Usa todas esas condiciones para conocer a Jesús, porque Él está interesado a siempre ministrar y llenar el corazón de toda persona. Y muchas veces, el dinero o los bienes materiales llenan el corazón de las personas y eso impide, de cierto modo, que las personas puedan conocer a Jesús. De modo que más bien mira tu necesidad, mira la pobreza que has pasado como un instrumento que te ha hecho sensible, que te ha hecho vulnerable, que ha preparado para que tú recibas a Jesús de una manera diferente, para que tú te des cuenta de la necesidad que tienes. Y yo sé que la necesidad que tienes es espiritual, pero muchas veces nuestras condiciones materiales nos hacen ver también esa condición. Jesús en repetidas ocasiones habló en contra del amor al dinero y la única vez que Jesús comparó cualquier otra cosa con él en cuanto a reinos, habló del dinero. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Jesús dijo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice que es imposible, dice que es difícil. Y eso nos lleva a pensar que en efecto muchas personas al tenerlo todo en esta tierra quizás no sean conscientes de su necesidad espiritual. Los que tenemos poco en esta tierra o los que hemos tenido poco en esta tierra, pues de repente somos más abiertos. En otras palabras, si tus condiciones de vida, si son descritas por la pobreza, te han llevado a los pies de Cristo, pues entonces bendecida o bendita es esa pobreza. No menosprecies las condiciones de vida que has tenido antes, si te han llevado a Jesús, te han llevado a la riqueza. Hablando un poco de lo que sucedió el miércoles. El miércoles Jesús está en casa de Simón, de nuevo esta persona que era leprosa, y llega María. Y María básicamente está preparando a Jesús para su muerte. Recordemos que días antes Jesús había resucitado a Lázaro y que la teología de María y Marta era una teología completa. Ellas sabían de la resurrección, creían en la resurrección, quizás con un entendimiento mayor que el resto de los discípulos, quizás con un entendimiento mayor que los 12, sin lugar a duda, con un entendimiento mucho mayor y mucho más profundo y una relación más profunda de la que Judas jamás tuvo con Jesús, la tenía María. Y podemos ver que María está lista para ungir al Señor Jesús para su muerte. Están preparando al Señor Jesús para su muerte. María usa este perfume, un perfume que era tan costoso que era equivalente al salario de todo un año. Yo ni siquiera conozco el nombre de un perfume que pueda costar el salario de todo un año. Bueno, pues María conocía este perfume, lo cual nos indica que la condición financiera, la situación financiera o económica de María, Marta y Lázaro, era una buena condición. Evidentemente María tenía los medios para conseguir este perfume y nos habla de nuevo de por qué María, Marta, Lázaro vivían en una ciudad pobre. Quizás estaban haciendo obra misionera, quizás estaban llevando el evangelio allí, quizás estaban usando todos sus bienes para ayudar a los pobres porque vivían en la casa del pobre. Quizás eso reflejaría el corazón de Jesús y por qué eran amigos de Jesús. Ahora, hablando del miércoles y lo que sucede el miércoles, cuando María unge a Jesús, pone este perfume tan valioso de nardo en la cabeza de Jesús y lo unge básicamente. En sí lo estaba preparando el Cordero de Dios para ser ofrecido como el Cordero de Dios, estaba preparando a Jesús para su muerte. ¿Qué hizo María? ¿Cuál fue la decisión de María? Y a esto es a lo que vamos hoy. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál fue la decisión de María? Entregarlo todo. Adorar de una forma sacrificial, adorar entregándolo todo. ¿Y qué es adoración sino eso? De modo que hoy tú podrías decidir cómo adorar a Jesús. Y permítame decirle que si usted no está dispuesto a darlo todo por Jesús, quizás le falta conocer a Jesús, porque Él lo dio todo por nosotros.
Él lo dio todo por nosotros, de modo que aquellos que conocemos al Señor, que amamos al Señor, vivimos constantemente entregando toda nuestra vida. No solamente algo que nos cueste el salario de un año, como María estaba poniendo este perfume de nardo para ungir a Jesús, sino todo. Decidamos tener esa actitud, y no es que vayamos a manipular a nadie para que dé todo el dinero. Yo sé que muchos falsos han hecho eso. No es lo que hacemos en nuestra iglesia, no es lo que un verdadero creyente debe hacer. Pero sí tenemos la disposición de adorar al Señor con todo, entregarlo todo, vivir para Él y morir por Él si fuera necesario. Al final, como bien María había dicho, ella creía en la resurrección. Le dijo a Jesús cuando Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son palabras literales que Jesús le dice a María. Y María responde que ella sabía que habría la resurrección de los muertos. De modo que ella conocía el poder de Jesús, tenía muy en claro su doctrina. Ahora, además de personas representadas en María y los amigos de Jesús, podamos decir también que aquí está representado Simón, donde estaba Jesús, la casa de este ex leproso, pudiéramos decir. Además de la decisión que los devotos de Jesús hicieron, de adorar al Señor con todo, de honrarlo en su muerte, de rendirse completamente a Él, en ese mismo episodio vemos la decisión de Judas. Y aquí se descubren los colores, como se dice en inglés, the true colors, los colores de verdad. En realidad, ¿qué había en el corazón de Judas? Muchos piensan que Judas fue, sí, uno de los elegidos. No piensan, eso es un hecho, es indubitable. Jesús escogió también a Judas. Pero mi opinión personal es que Judas, por supuesto, traicionó a Jesús porque no pertenecía, no conocía, no amaba, no había una relación como la que tenía que tener, y el hecho de que lo haya traicionado y no haya tenido oportunidad de restablecer su relación con Jesús antes que Jesús muriera, que Dios en su soberanía no le dio esa oportunidad, más bien Judas, traiciona a Jesús y después se cuelga, se ahorca, se suicida. Y pues yo entiendo, quizás hayan personas que difieran de mí, que no fue salvo, que no entró al reino de los cielos, y yo lo creo así porque no hubo una reconciliación antes. Ahora, antes de irnos muy filosóficamente en si Judas era o no era, ese no es el tema. El tema es qué había en el corazón de Judas y cuál fue la decisión de Judas. Cuando María unge al Señor Jesús con este perfume tan valioso, la respuesta de Judas no lo registra Marcos, pero sí otro evangelio lo registra, que fue precisamente Judas quien dijo que ese dinero estaba muy mal invertido al usarlo en ungir a Jesús. Judas se indignó, se enojó, no le gustó para nada el acto de adoración que estaba haciendo María y criticó fuertemente este acto. Evidentemente, el resto de los discípulos creo que también siguió esa línea de pensamiento de Judas, y lo vemos así porque como Marcos lo registra, es que ellos dijeron, habla en plural, no habla solo de Judas. Podemos pensar que los discípulos también estaban indignados o que también lo consideraron así, o que al menos no dijeron nada. De modo que la forma en que Marcos, quien estaba allí, lo describe, Marcos lo describe como una decisión grupal. La opinión de todo el grupo, nadie habló nada, de modo que al no hablar nada estaban consintiendo con la opinión de Judas, la opinión de que el perfume había sido mal usado, que bien se podría haber vendido y con eso ayudar a los pobres. Me pregunto cuántas veces Judas tuvo la oportunidad de estar en Betania y cuántas veces él ayudó a los pobres. Y trayendo eso a nuestro día hoy, ¿qué hacemos con Jesús hoy? ¿Qué hacemos con lo que tenemos hoy? ¿Qué hacemos con lo que somos? Judas evidentemente era el tesorero, el que interactuaba o el que administraba el dinero. Y podemos conocer que eventualmente Judas amó el dinero.
amó el dinero más que a Jesús, evidentemente, por eso le dolió tanto esta situación. Y eventualmente, ese mismo día, Judas planea en su corazón traicionar a Jesús, y lo traiciona precisamente por la cantidad miserable de una décima parte de lo que María había invertido en este perfume, o el costo de este perfume. Judas era un miserable porque su corazón estaba lleno de avaricia, amaba el dinero, mientras que María amaba al Señor con todo su corazón. Hoy en nuestros días hay tantas personas, y pregúntese por un momento, ábrase por un momento y pregúntese cuántas veces usted ha pensado lo mismo cuando somos extravagantes en nuestra adoración en la iglesia. Sí, cuántas veces usted ha dicho, en lugar de usar tanto dinero para esto, ¿por qué no se usó para aquello? Estoy repitiendo, amigos, las palabras de Judas. ¿Cuántas veces criticamos cualquier modo de adoración que sea extravagante y sea costoso, y decimos que bien se pudo usar en otras, en los pobres, o darle a los pobres? La respuesta de Jesús, entendamos esto, no la respuesta de un hombre corrupto, no la respuesta de alguien pecador, sino la respuesta de Jesús, el santo, siempre santo, el que tiene un corazón puro. La respuesta de Jesús fue: a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. María hizo lo correcto, y públicamente Jesús reprendió a Judas, porque pues Judas estaba en lo incorrecto y María estaba en lo correcto. Quizás eso fue lo que prendió, quizás Judas estaba enojado, dijo, está bueno ya, ni una más. Y por eso fue y negoció a Jesús, traicionó a Jesús, quien puso la mano en el plato luego más tarde en la última cena. Fue precisamente quien traicionó a Jesús. Esto nos habla mucho del amor al dinero, de acercarnos y ser parte de, sin tener el corazón donde debe estar. Antes Jesús había dicho, durante el ministerio público de Jesús en 3 años, no en Semana Santa, Jesús había dicho que no podéis servir a 2 señores, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro dinero, allí estará vuestro corazón. Evidentemente, el corazón de Judas no estaba en lo correcto. Y pues traicionó a Jesús por creo que 10 monedas de plata, cuando lo que María había invertido en el perfume, o el costo del perfume, era de 100, solo una décima parte. Fue un miserable, y luego, después de que lo traicionó, él se dio cuenta y amargamente fue y se ahorcó, lamentablemente. Eso fue lo que hizo, esa fue la decisión de Judas. Vemos la decisión de María, vemos la decisión de Judas. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo entre la élite religiosa? La élite religiosa, antes de ir a la élite religiosa, algo más que también vale la pena mencionar en cuanto a Judas. Ya que Jesús estaba a punto de morir, y creo que todo el mundo, si no lo había entendido espiritualmente, si no habían entendido el significado de eso, creo que algunos de los discípulos, evidentemente Judas, no había entendido eso, el significado. Sí habían entendido que estaba cerca de la muerte. Jesús lo había anunciado en varias ocasiones ya, y pues estaba llegando a su final. Quizás Judas pensó, bueno, ya Jesús no me sirve de nada. Ya le he sacado el provecho al máximo a ser un discípulo de Jesús. Quizás no más. Me pregunto cuántas veces hay tantas personas, quizás tú seas uno de ellos, y te animo, te pido que reflexiones. Estás al otro lado de la pantalla, yo no sé quién eres, no conozco tu nombre, pero simplemente reflexiona. ¿Cuántas veces hemos recibido el beneficio de Jesús? Hemos recibido el beneficio de la iglesia, hemos recibido el beneficio de ser un hijo de Dios, o quizás ni siquiera ser un hijo, pero hemos recibido el beneficio de Jesús, la consolación de Jesús, la sanidad de Jesús. Quizás Jesús te ha suplido, quizás Jesús abrió las puertas para que tú vinieras a este país, quizás Jesús abrió puertas para tu empleo, quizás te sanó, quizás restauró tu matrimonio, quizás trajo a un hijo que estaba perdido y lo trajo, y al final tú, por los bienes materiales, te has olvidado de Jesús. Quizás ya Jesús te fue útil, ahora no lo necesitas, ya terminó todo. Pensemos por un momento en que
si ese es el caso, entonces tú estás literalmente en los zapatos, en la ropa de Judas Iscariote, de Judas, el que traicionó a Jesús. Y si ese es el caso, yo te animo a que mires la realidad, te arrepientas de eso y vengas a Jesús. Y reconozcas que no hay nada más importante en esta vida que tener una relación real y personal con Jesús. No hay nada más importante que tener una relación de amistad con Jesús. No hay nada más importante que Él sea no solamente tu Salvador, sino tu Señor, tu Dios, a quien tú adoras con todo tu corazón, así como lo hizo María. Ahora, mirando la otra perspectiva, otro grupo de personas que decidieron, estos fueron los escribas y fariseos y los ancianos, la élite religiosa judía. La élite religiosa judía, al ver la algarabía que se estaba formando, el odio que había en sus corazones hacia Jesús, llegaron a una decisión, consultaron en secreto y la decisión fue: es mejor que perezca un hombre a que perezca todo el pueblo. Y esto fue lo que ellos difundieron, esto fue lo que se regó, esta fue la palabra. Me hace pensar tanto en los medios de comunicación hoy y cómo muchas veces y con frecuencia llaman a lo malo bueno y están en contra de los valores y los principios del reino, están en contra del cristianismo, están en contra de Jesús. Y cómo tergiversan algo para hacerlo ver de cierta manera y causar que muchas personas estén en contra del evangelio, en contra del cristianismo. Los escribas y fariseos y los ancianos, la élite religiosa judía, pensó de esta manera. ¿Qué pensaron ellos? Si había mucho problema, si Jesús causaba mucho problema, como ya lo había causado, por ejemplo, el lunes cuando hizo la limpieza del templo, lo había hecho de nuevo el martes, públicamente. Estoy seguro que había miles y no millones de personas en Jerusalén, y los líderes religiosos judíos, por temor a la fama que tenía Jesús, la influencia que tenía Jesús, no hicieron nada, tenían que hacer algo en secreto. Ellos tenían el temor que los romanos, la guardia del templo y los romanos en general, vieran todo esto y pusieran un fin al ejercicio que ellos tenían, a la autoridad que ellos tenían, a la influencia que ellos tenían como líderes religiosos. De modo que proponen matar a Jesús, proponen juzgarlo, proponen juzgarlo de una forma incorrecta y eventualmente causar su muerte. Esta fue la decisión de los escribas y fariseos y, por supuesto, eventualmente llega a los romanos y los romanos hacen también su parte del asunto para eventualmente crucificar a Jesús. Recordemos una vez más que, según visto por el profeta Isaías, 700 años antes que Jesús naciera, antes que fuera nacido de María, ya Dios había dicho a través del profeta Isaías que Jesús era el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista ve por primera vez a Jesús, antes de bautizarlo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a morir, entró a Jerusalén a morir. El miércoles de Semana Santa, todos se estaban preparando para la muerte del Señor Jesús, consciente o inconscientemente, se estaban preparando para la muerte del Señor Jesús. ¿Qué vamos a decidir nosotros con Jesús? ¿Qué vamos a hacer hoy con Jesús? Vamos a ser como María, que decidió adorarlo con todo y entregar todo. Vamos a ser como Judas, que decidió traicionarlo y actuar miserablemente por un poco de dinero. Vamos a ser como los escribas y fariseos y la élite religiosa, que también buscaron su conveniencia y tenían tanto odio, tanto rencor simplemente porque Jesús era famoso. ¿Qué vamos a decidir? Como Dios dijo en varias ocasiones al pueblo de Israel, como dijo a través de Moisés y como dijo luego a través de un profeta: reconoced hoy, decidid hoy a quién sirváis. Y estoy citando a la Reina Valera, por eso uso ese lenguaje. Decide hoy a quién vas a servir. Toma tu decisión. Tienes tantas cosas en tus manos. Nadie, absolutamente nadie, puede borrar el hecho histórico indubitable que Jesús vivió, que Jesús murió. Como vamos a ver el domingo de resurrección, tenemos absoluta certeza que Jesús resucitó. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué decisión vas a tomar?
es importante que decidas y mi consejo es animarte a que decidas por adorar a Jesús, que finalmente reconozcas que lo más importante en esta vida es una relación con Él, que esta vida pasa, así como María, hermana de Lázaro, reconocía que pues este mundo pasa y que hay otra vida, y hay otra vida después de la muerte, hay resurrección. Jesús demostró la resurrección cuando resucitó a Lázaro días antes de lo que estamos debatiendo hoy, y menos de una semana después, de este miércoles, el domingo en la mañana, Jesús resucita. Así que, ¿qué tú haces con eso? ¿Qué decisión tienes que hacer? Te animo a decidir por Jesús y te garantizo que no te vas a arrepentir. Cuando alguien tiene el corazón correcto, en el lugar correcto, de repente esa persona puede convertirse en una persona a quien Dios pueda bendecir. Pienso en María, alguien que mirándolo desde todos los puntos de vista, con frecuencia las personas piensan en bendición cuando ven algo material. Y sí, hay bendiciones materiales, no hay duda de eso. Las más grandes bendiciones son las espirituales, no las materiales. Y si no tenemos la bendición espiritual, si no tenemos la salvación, si no tenemos una buena relación con Dios, de nada nos sirve todo lo que tengamos materialmente. Como el mismo Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahora, si se trata de bendiciones materiales, cuando las personas tienen el corazón correcto, cuando las personas tienen a Dios en el corazón y honran a Dios con todo su corazón, no todo el mundo, no es un derecho que ganamos, pero de repente sí esto habilita a que Dios te bendiga de una manera extraordinaria si tú te dispones a ser un canal de bendición, si tú te dispones a entregarlo todo. Entonces Dios te va a bendecir, porque entonces tú serás un canal para bendecir a otras personas. Y esto es una de las cosas que yo veo en María. Tenía para comprar un perfume tan caro, yo no, reitero, ni siquiera conozco el nombre de un perfume que cueste el salario de un año de cualquier persona en este país, ni siquiera las personas que tengan un salario mínimo. Así que Dios puede bendecir a personas con el corazón correcto y usar todo eso para la gloria y la honra del Señor. Decide por Jesús, decide amarlo, decide adorarlo y será la mejor decisión de tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos este viernes en nuestro servicio de Semana Santa a las 7:30. Será un servicio bilingüe, todo acerca de la obra de la cruz, así que te animo a asistir, te animo a invitar a algún amigo, te animo a que juntos meditemos en esto y reconozcamos el significado y la aplicación muy importante de la obra en la cruz este próximo viernes 29 a las 7:30 en Iglesia Familia Multicultural. Dios te bendiga.